Hola, mi nombre es Aaron Israel Montoya Galván y esta es la práctica 4, ejercicio 2. Los materiales son un Arduino Uno, una Protobot, un potenciómetro de cualquier valor, alambre o cable jumpers, un L293D, 4 diodos, un motor de 12 volts, un botón, dos resistencias de 220 ohms, un LED de color azul y un osciloscopio. A continuación se les va a explicar el código. Primero se declaran las variables, donde primero es la entrada en el pin 2 de la señal que manda el botón pulsador, donde es la entrada igual a 0. Después el conteo de pulsos en el botón, donde va a ser volátil int cont-botón igual a 0, donde volátil se utiliza para cambiar los datos dentro de la memoria RAM de esta variable. Las salidas del Arduino que llegan al L293, que va a ser derecha izquierda, que va a ser el pin 4 y el pin 5 del Arduino. Las variables para PWM, que va a ser la salida PWM, que va a ser igual a 6, que va a ser en el pin 6. Se declara una variable para observar el ciclo de trabajo, o sea byte. Se declaran dos variables para la señal analógica, que va a ser el potenciómetro y la escala, de forma entera y larga. Después, para las constantes para la lectura de velocidad, donde el retardo que se hace entre cada cálculo de velocidad angular va a ser igual a un segundo, que va a ser a const int retardo igual a 1000, que es un segundo, que va a ser una variable entera constante. El número de pulsos que proporciona el disco del encoder, que va a ser igual a una variable constante que va a ser n igual a 98. Este cálculo se hizo mediante prueba y error. El monitoreo del estado del sensor, donde va a ser la variable LED que va a estar en el pin 13. Se almacena el estado del sensor, donde va a ser una variable que va a ser sensor A igual a 0. El conteo de pulsos, donde va a ser una variable entera y larga que va a ser cont igual a 0. Y el conteo auxiliar para calcular la velocidad angular, donde va a ser una variable entera larga y va a ser cont igual a 2. Las variables extras es el error, kp igual a 10, la acción actual, la acción anterior, velocidad, el pot 1, A y la salida. Después se inicia el monitoreo de 9600. Después se declaran los pines de salida para el sentido de giro, que va a ser derecha-izquierda. También se activa la salida del LED y se activa la salida en el pin 3. Se pone una touch interrupt, entrada, función interrupción rising, donde aquí se va a configurar para que el botón interrumpa alguna función. Se configura el pin 6 para la frecuencia de salida, o sea de 7812.5 Hz, que es esta. La interrupción para medición de pulsos, donde va a ser otro attach interrupt 1, función de velocidad change, donde va a ser la interrupción mediante el botón. En el programa primero está la función interrupción, después se lee la señal del potenciómetro a través del ADC, donde el potenciómetro va a ser igual a la señal analógica que está en A0. Escalamos el valor para una resolución de 8 bits, donde va a ser escala va a ser igual a, donde va a mapear el potenciómetro de 0 a 1023 y de 0 a 166. Asignamos el valor de la escala a ciclo de trabajo, donde A va a ser igual a ciclo de trabajo, donde va a estar una variable entera que va a ser la escala, como se había calculado con anterioridad. Se asigna el valor del ciclo de trabajo a la variable de PWM. Se envía a través del pin 6 como salida. Después los cálculos para el valor del potenciómetro, donde pot 1 va a ser igual a ciclo de trabajo por 1000 entre 166. La velocidad va a ser igual a cont 2 por 60.000 entre n por retardo. El error va a ser igual al ciclo de trabajo menos velocidad. La acción actual va a ser igual a kp por error más acción anterior. Entonces se crea una variable entera que va a ser salida, donde va a ser entero para una función absoluta de la acción actual. Después, si la salida es mayor a 255, entonces la salida va a ser igual a 255. Y después la acción actual va a ser igual a kp error más acción anterior. Después se envía a través del pin 6 como salida, donde analog write va a ser a salida PWM como a salida. Después se imprimen en el monitor en serie el número de vueltas completas, donde va a ser el valor del potenciómetro en kilo ohms. También va a ser las vueltas totales, la velocidad en revoluciones por minuto, donde aquí la acción actual va a ser igual a velocidad, después la señal del potenciómetro y al final el error, y después la acción anterior va a ser igual a acción actual.
donde el conteo 2 va a ser igual a 0 y va a tener un retardo, como ya se había declarado con anterioridad, que va a ser un segundo. Después se declara una función donde L293 va a estar dependiendo de volátil int contador, donde si el cont botón va a ser igual a 1, entonces el motor gira hacia la derecha. Si el cont botón va a ser igual a 2, entonces el motor gira hacia la izquierda. Y si el cont botón va a ser igual a 3, entonces el motor se apaga. La función de interrupción es cuando el cont botón se incrementa y es conforme a la función de arriba. Y la función de velocidad se declara donde sensor A va a ser igual a digital read 3, donde va a estar un sensor, donde si el sensor A va a ser igual a 1, entonces que se prenda el LED que va a estar en el pin 13, y el cont va a ser igual a cont más 1 y el cont 2 va a ser igual a cont 2 más 1, y si no, entonces que ese digital write donde está el LED que va a ser 13 se apague. A continuación se les va a mostrar la simulación. Aquí se puede observar el valor del potenciómetro, las revoluciones por minuto, está apagado el motor y la señal del potenciómetro. Entonces al momento de presionar el botón es cuando ya empieza a girar el motor hacia la izquierda, y el valor del potenciómetro es 166, el error es 11, la señal del potenciómetro es 166, las revoluciones por minuto van de 157 y 158, el valor del potenciómetro en kiloohms va a ser 10, o sea 10 kiloohms. Si se aprieta otra vez, el motor gira hacia la derecha y el error va a ser 69 y está bajando 15, 13, 9, la señal del potenciómetro es 166, el valor de los kiloohms es 10, las vueltas totales son 38, 39, 41, y el error se queda en 8. Y si otra vez se aprieta el botón, entonces lo que va a hacer el motor es que poco a poco se va a estar parando, y pues te dice que el valor del potenciómetro en kiloohms es 10, las vueltas son 51, las revoluciones por minuto son 0 y el valor del potenciómetro es 166 y el error es 166. Y las conexiones, pues el potenciómetro está en A0, donde va a estar conectado a una fuente de 5 volts. Después el botón, al momento de introducir el conteo, va a estar como pull down, donde va a estar una fuente de 5 volts, y en medio de entre la resistencia y el botón va a estar int 0, que el int 0 está en el pin 2 del Arduino. En el pin 13 está el LED, donde nos va a decir al momento de que se envía una señal. int 1 e int 2 va a estar en el 4 y en el 5 de los pines del Arduino. PWM va a estar en el pin 6 del Arduino, donde va a estar conectado al L293, y el output 1 y el output 2 va a estar hacia el motor, donde el motor va a tener un puente H de diodos que van a estar conectados de esta manera, y se va a alimentar con un voltaje de 12 volts. Y aquí está el monitor en serie. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.